Cantares 6. Voy a leer para ustedes los versículos 4, 10 y 13. Cantares está después del Eclesiastés, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, versículo 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Versículo 13. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. En el estudio de este libro de Cantares, nos hemos enfrentado a diferentes clases de comparaciones. Recordemos que es un canto alegórico, no es algo literal, es una alegoría, una comparación, una manera de ilustrar las cosas. Y entonces es la relación y conversación entre un esposo y aquella esposa, no cualquier esposo y cualquier esposa, como hemos visto, pero también se involucra a otros que se llaman las doncellas de Jerusalén. Ellas a veces también se expresan y hay respuesta para ellas. Pero en cuanto a esto de las comparaciones, hasta ahora voy a mencionarles algunas de las que hemos visto en los capítulos precedentes. Primero vimos que la compararon a ella con una pastora, o se afirmaba que era pastora, y se decía que ella apacentaba a sus cabritos en cierto lugar, una pastora. Pero también se nos decía que era una joven irresponsable. Me dieron a cuidar mi viña y mi viña que era mía no cuidé, y de eso tuvimos enseñanza. En cierto momento se comparó a esa mujer con una yegua. Ustedes lo recuerdan, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, lo cual nos hacía ver la necesidad de trasladarnos más de como 3000 años atrás y ver cómo era el mundo y cómo veían las cosas los antiguos en el Medio Oriente, porque eso no era una ofensa, era un gran elogio que le dijera eso. También se dice de ella que era como el lirio entre los espinos, y vimos lo que eso significaba. También se le comparó en todo este lenguaje alegórico a la carroza de Salomón, la litera. Cuando se dijo, ¿quién es esa que sube del desierto? A esa también es comparada. Y finalmente vimos que era un huerto cerrado, una fuente sellada. Y en el capítulo 5 vimos que aquella esposa a veces era insensible. Y se le comparaba a una mujer que estaba tan cansada y tan dormida que en su lecho que no podía levantarse a abrirle al esposo que llamaba a la puerta. Y finalmente habíamos visto en la última exposición que era la más hermosa de todas. Y vimos a qué se refería esa hermosura. Hoy una vez más se nos habla de la hermosura de ella y se la compara con Tirsa. Pero si no sabemos qué es Tirsa, no nos sirve de nada la comparación. Tirsa significa simpática o mi deleite. Y era una de las ciudades del Canaán que iban a conquistar los hebreos, los israelitas. Y también se le da ese nombre a una de las hijas de Zelofead, que era un descendiente de Manasés, de la tribu de José, por si lo han leído en la Sagrada Escritura. Es decir, es un nombre de mujer que significa eso, y a eso se le está comparando. Ahora se compara a esta mujer con una ciudad bella y agradable, una ciudad amistosa, una ciudad donde le parece que las personas son simpáticas. Y también se nos dice que está comparada con Jerusalén. Jerusalén significa fundada en paz, o la que tiene el fundamento en la paz.
Ahí esa raíz de shalom, que significa paz. Entonces ahora vamos a una comparación diferente, que es a esas ciudades que tienen tanto que admirarse. Ahora, en los 3 versículos que les leí tienen algo en común y por eso es que los unimos. Pero recordamos también que habíamos hablado del mismo nombre que se le da a esta mujer, Sulamita. ¿Quién es? ¿Quién es esta Sulamita de la cual habíamos hablado en el versículo anteriormente? Se nos hace, ¿quién es ella? Esa pregunta, ¿quién es? Y ahora otra vez se nos dice, ¿qué veréis en ella? ¿Quién es esta? Es un recordatorio de que debería llamar la atención. La iglesia de Cristo, que está representada por esta mujer, debería tener ciertas características que llamen la atención, pero son características espirituales bellas. ¿Cómo debería verse esa esposa, esa Sulamita? De Sulamita, la perfecta o la pacífica. Mucho de lo que lamentamos hoy en día en el cristianismo es que los cristianos es causado porque los cristianos no tienen un concepto correcto de la iglesia y la menosprecian. Por eso yo pido tanto a Dios, y Dios lo sabe, cuánto anhelo que estas predicaciones levanten nuestro concepto de la iglesia y veamos lo que es la iglesia para Cristo y para Dios. Ahora se nos dice en lo que hemos leído que está comparada con la luna y con el sol. Por eso es que eso va en el cántico que dijimos. Hermosa como la luna y esclarecida como el sol. Y yo les reto, ¿cuál luz más hermosa hay que la de una luna llena? Vean lo que se nos está diciendo. Las 2 lumbreras que Dios nos dio para sol y luna, y se les compara a ella. En el particular la luna nos sirve mucho de pensar en la luna. ¿Por qué? Porque sabemos que la luna no tiene luz propia. ¿Cómo es que alumbra la luna? Porque refleja la luz del sol. Eso nos dice mucho de la iglesia. Esa belleza particular que tiene la iglesia. Y si algo ha de brillar la iglesia es porque es alumbrada por Cristo. Por Cristo el sol de justicia. Lo habíamos visto en la profecía de Malaquías capítulo 4, que se le decía el sol de justicia. A algunos les nacerá ese sol de justicia, a otros no. Y ese sol de justicia ha mirado a la Sulamita. Por eso ella dice en el primer capítulo, no reparéis en que soy negra o morena, porque el sol me miró. Entonces, aquí tenemos una bellísima comparación de la iglesia que tiene una cierta luz con la cual alumbra en el mundo. Y si la iglesia no está alumbrando con esa luz, no se cumple lo que Cristo mismo les dijo, que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que las buenas obras las hizo Dios, las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Lo cual entonces nos lleva a hacer una pregunta. Como iglesia y como individuos, ¿está usted alumbrando a través de las buenas obras en este mundo? ¿Cuáles son esas buenas obras? Ustedes conocen el testimonio, bueno, algunos, de Mark Billen, un hermano que fue adoptado en su niñez de un barrio muy pobre de Desamparados. Fue adoptado por una familia de los Estados Unidos y allá creció, vivió toda su vida, y cuando se da cuenta su procedencia, él viene a Costa Rica a conocer el barrio donde él hubiera vivido. Y desde ese momento, y a conocer a su madre de sangre y a sus hermanos, y este hermano es un creyente. Y desde que él conoció eso, hace más de 20 años, todos los años viene con un grupo de su iglesia de Alabama a hacer obra social, regalitos para los niños, a arreglar lo que sea. Y por muchos años han hecho eso. Eso es una buena obra. Pero este año, mis hermanos, esa obra se va
va a reducir aún más, porque ahora, conociéndolos ellos a nosotros vamos a servir de intérprete de aquel grupo de norteamericanos que vendrá para darles escuelas bíblicas a los niños. Antes no lo pudieron hacer, antes solo podían hacer obra social porque ellos no hablan español. Ahora, junto con nosotros, tenemos la oportunidad de brillar con la luz de Cristo. Les invito a pensar en ello y a involucrarse. No solo los que hablan inglés pueden, todos los que quieran. En noviembre vamos a estar ahí en ese sector de desamparados que se llama La Paz. ¿Y qué es lo que queremos? Brillar con la luz de Cristo, porque de la iglesia se dice que tiene una luz como la de la luna y esclarecida como el sol. Ahora, esto nos debe llevar a pensar cómo se caracteriza nuestra vida por las buenas obras. El otro elemento que viene aquí es muy necesario revisarlo. Dice, cuando ha dicho, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Oigan, imponente como ejércitos en orden. Esa palabra imponente se puede traducir también como temible, algo terrible, algo formidable, algo que causa una impresión. Es así que esa palabra en hebreo se usa en Habacuc, capítulo 1, refiriéndose al ejército de los caldeos que venían. Nosotros no tenemos excepto por las películas, bien una noción de cómo es un ejército que marcha ordenadamente a la guerra, y eso es lo que se quiere dar aquí. Vimos que en el último versículo dice, ¿qué miraréis en ella? Algo como la reunión de dos campamentos. Hay un lenguaje militar aquí. Y la iglesia debe entender este lenguaje militar, porque creo que ha perdido la perspectiva de lo que es ser cristiano. Ser cristiano es ser soldado de Cristo. Y algunos no se están comportando como soldados de Cristo. Dios tiene que perdonar nuestras cobardías y hacernos valientes soldados de Cristo. Pero hay dos campamentos, dice. Y eso nos recuerda algo. La iglesia es en este mundo militante, pero en la gloria triunfante. ¿Ven? La iglesia militante es la que todavía está peregrinando aquí, dando la batalla, pero tenemos millones de hermanos que ya partieron con Cristo, que ya están allá y son la iglesia triunfante. Esos son los dos campamentos, en mi opinión, a los que se nos hace referencia, pero si no fuera así, pensemos en ello. Un poquito para hablar de esa frase, ejércitos en orden, porque a lo que se refiere en orden es al levantamiento de banderas. De hecho, otra manera de traducir eso mismo es como ejércitos con banderas. Debemos imaginarlo, como lo que dice Números 2:34, que leo para ustedes rápidamente. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por su familia según las casas de sus padres. Imagínense, Israel son 12 tribus y aquello estaba ordenado, el tabernáculo y bien organizado, cuáles al norte, cuáles al sur, cuáles, todos con sus banderas, un ejército en orden que tenía que marchar. Y ese concepto debemos entenderlo bien porque nos afecta a nosotros cristianos el día de hoy. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en capítulo 2, versículo 5, les dice así, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y oigan esta frase, por favor, atentos, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Orden y fe, o fe y orden. Hoy recibimos a dos hermanos que vienen de una iglesia con la misma fe y orden. ¿Significa que son absolutamente iguales? No, pero en cuanto a la fe y al orden estamos igual. Y eso quisiera que hoy meditemos un poquito en esto. Las iglesias del Señor, unas van más adelantadas en su proceso de santificación que otras, unas difieren en unas cosas y en otras, y eso es lo que las divide a veces. A veces son convicciones firmes que van
imposibilitada una iglesia a unirse a otra porque piensan muy diferente sobre algo específico. Pero a veces no es así, a veces es simplemente que no lo hemos entendido y puede que llegue el momento en que entendamos algo de una mejor manera y ahora podemos unirnos a esos hermanos con tales comprensiones. Pero hay marcas de una iglesia que sí deben tenerse bien claras. En el siglo XVI, cuando hubo aquella ruptura de la Iglesia Católica Romana, en que se volvió a las Escrituras, aquellos hombres llamados reformadores dieron 3 marcas para una iglesia ordenada. Dijeron, número 1, lo que se necesita es la predicación fiel de la palabra de Dios. Eso es lo principal, porque esto, la Escritura, es lo que rige la vida y creencia de la iglesia. Lo que creemos y lo que practicamos, todo debe proceder de principios bíblicos. Sin ese elemento no hay iglesia. Puede tener muchas cosas, pero si no está centrado y si no tiene el respeto, hoy hace 8 lo veíamos, la hermosura de la doctrina pura, del evangelio puro, procede de aquí. Lo segundo que tiene que tener es un respeto apropiado por las ordenanzas sagradas o sacramentos. Si se respetan suficiente, habrá reglas para ello, que son el bautismo y la cena del Señor. No 7 sacramentos creemos, sino solo 2. Entonces, eso decían ellos, deben tener, e incluso en eso podían diferir en forma, pero sin embargo decían, eso es muy importante, el alto respeto por las sagradas ordenanzas. Y la marca número 3 es la disciplina. Y la disciplina nos habla de cómo trata la iglesia con el pecado. Porque, no me cansaré de decirlo hasta que lo entendamos bien, una iglesia bíblica no es una iglesia donde no hay pecado, sino una iglesia que trata bíblicamente con el pecado. Y esto es de lo que estamos hablando. Tenemos que identificar si hay pecado para que haya disciplina. No hay disciplina si no hay pecado. Es lo mismo que con nuestros niñitos. Castigamos a los niños en disciplina amorosa cuando hay pecado. Si usted no identifica pecado, los niños hacen cosas por ignorancia, por imprudencia, por otras cosas, y por eso no se castiga. Porque es ignorancia, no sabe. Estoy enseñándole. Ahora, si sí sabe y es rebelde, eso amerita castigo. Cuando hay algo contrario a los mandamientos de Dios, eso amerita disciplina. Cuando se ha quebrantado específicamente un mandamiento de la ley del Señor. Y entonces cuando traemos casos de disciplina, tiene que entenderse cuál fue el quebrantamiento. Y se explica y entonces se toman las acciones necesarias. Pero volviendo a esta ilustración de ejército, la iglesia tiene que funcionar como un ejército, pero un ejército en el cual nosotros nos enlistamos voluntariamente. No funciona si usted está aquí de manera obligada. No va a funcionar. Tiene que haber hecho enlistarse es algo que se hace de corazón. Vengo a inscribirme porque quiero pertenecer a este batallón del ejército de Cristo. Eso es lo que hicieron hoy en día, hermano Michael y Erika. Están diciendo, ya habiendo ellos visto, ellos obviamente que nos conocen y nosotros a ellos, muchos de ellos, pero si no pueden decir eso, no deben unirse. Ellos tienen que poder decir que queremos pertenecer a este batallón. Como dice el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuándo se hace eso? Se hacen de 2 maneras. Primero, el día en que su corazón es cautivado por Cristo. Y cuando usted ha recibido el perdón de los pecados. Y cuando usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y ahora quiere seguir a Jesús. Ya usted está enlistado en el ejército de la Iglesia Universal. Pero ahora tiene que enlistarse físicamente en algún batallón, en algún regimiento, si lo pudiéramos decir así, del ejército de Cristo. Entendamos esto, que es un ejército, porque aquí lo dice, ejércitos en orden es la iglesia. Y la iglesia, si ha de ser un ejército en orden, tiene que tener un gobierno bíblico. Solamente hay un capitán, es Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Él es
como se presentó en Josué capítulo 5, versículo 14 ante Josué, y él dice, Josué ve al ángel de Jehová y llega y le dice, ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Y él le dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Eso es lo que es Jesucristo. Pero Jesucristo ha constituido en su iglesia, según lo leemos en Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y vean la relación tan hermosa. Ese llevó cautiva la cautividad era algo militar. Cuando en Roma, Grecia o los imperios antiguos conquistaban, ganaban una guerra, después de toda la matación que hacían y quemar y todo, traían cautivos a ciertos elementos del país conquistado y los traían encadenados y era la muestra de victoria. Entonces, cuando dice que Jesús llevó cautiva la cautividad y dice que expuso a los principados y potestades, lo que está diciendo es Jesucristo, Rey victorioso, está mostrando que ha vencido sobre Satanás y todas las huestes del mal. Entonces, vean, ese lenguaje militar es Jesucristo, nuestro Rey vencedor. Y una vez que hace eso, que vence al enemigo, que el enemigo está atado, porque lo vimos, ¿verdad? Estuvimos estudiando en qué sentido hay todavía guerra contra Satanás, pero que es un enemigo que fue vencido en la cruz por Jesucristo, cuando Él aplasta la cabeza de la serpiente. Pero entonces ese mismo Cristo ahora a su iglesia, que es su ejército en este mundo, le da dones. Y constituyó, dice la Sagrada Escritura. En esta parte yo quisiera que me presten atención, porque dice, Él constituyó, nadie más. Las iglesias sí establecen y reconocen, como dice la Sagrada Escritura, 1 Tesalonicenses 5:12, reconoced a los que os ministran en el Señor y os enseñan la palabra en medio de vosotros. La iglesia reconoce, mira los dones de Cristo y los reconoce por medio de un proceso ordenado, pero el que los constituye es Dios. Entonces, cuando usted se va a unir a una iglesia, usted tiene que en limpia conciencia poder decir, si esos pastores o ancianos de esa iglesia, usted los reconoce como constituidos por Jesucristo, porque usted va a tener que someterse a ellos. No son el capitán Jesucristo, pero Él tiene comandantes. Y así funciona un ejército. El ejército no es una democracia para estarle preguntando a la gente lo que quieren y cómo quieren. Cristo es nuestra cabeza. Vamos detrás de Él. Lo que la Biblia diga que hagamos, no le tenemos que pedir permiso a nadie, porque lo dice la Biblia. Ahora, si la Biblia no lo dice, entonces podemos deliberar y aún así estamos sujetos por la palabra de Dios que nos lo manda a las autoridades que Él nos dio. Estos ministros son reconocidos ¿por qué? Porque ministran. Y volviendo al asunto, vivimos en un tiempo en el que hay que definir las palabras porque los conceptos de ministrar hoy en día son bastante equivocados. Y yo sé que en muchas partes dicen, venga para ministrarlo y resulta que es que van a ponerle las manos encima para que se desmaye o algo así. Eso nada tiene que ver. Ministrar significa servir. Entonces los ministros de Cristo lo que son es servidores de Cristo, que trabajan arduamente por tener al pueblo de Dios bien instruido en la palabra, por cuidar de esas ovejas, por alimentarlas, curarlas. Eso es lo que hace Cristo. Jesucristo le dijo muy claramente a sus discípulos, en el mundo ustedes encontrarán algo, que los que están en autoridad se enseñorean del rebaño. De aquellos a quienes gobiernan. Pero entre vosotros no será así, sino que entre vosotros el que quiera ser más grande sea su siervo. Y en el día de la cena final, el Señor Jesucristo, el Señor y el Maestro, porque Él se lo dice así, vosotros decís, me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, solo imagínense lo que eso fue, vosotros debéis hacerlo entre vosotros. Por eso es que Pedro no quería y no se imaginaba cómo puede pasar esto. Pero así funciona. Los ministros del Señor. Entonces, cuando usted analiza un regimiento o de Cristo para unirse, fíjese, si esos hombres de Dios
aunque no son perfectos y tienen sus maneras de ser cada uno, si son siervos de Jesucristo y si le sirven al pueblo de Dios, principalmente con esto, predicarles fielmente la palabra de Dios y guiarles hacia Jesús, a conocer más a Jesús, a ser más santos. Hablábamos de buenas obras. Hermosa como la luna y esclarecida como el sol. ¿Cómo brilla la iglesia? ¿Cuáles buenas obras son mayores que orar? Que reunirse a orar, que ir a evangelizar, que compartir la palabra de Dios. ¿Cuáles son mejores que estas obras? Y entonces debemos unirnos. En este ejército, como les decía, no es democracia, pero sí nos habla la Biblia de reconocimiento de parte de la congregación. Y hay 3 áreas en las cuales la iglesia participa. Número 1, es el reconocimiento de oficiales. Una vez que han sido examinados, una vez que han sido evaluados, se traen a la iglesia porque ya se les ha anunciado y la iglesia debe con su sufragio decir si de verdad ven en ese hermano un don de Cristo para la iglesia, es decir, un anciano o un diácono. Entonces, en ese momento la iglesia participa. En la recepción de miembros se da siempre ese espacio en el cual la iglesia puede tener objeciones por una recepción. En los casos en los que las personas no vienen de una iglesia hermana, que es simplemente un traslado, se da un espacio para que le conozcan, ven si de verdad es uno de nosotros. Entonces, finalmente, cuando la persona se recibe, es la iglesia la que le está diciendo sí. Incluso hoy mismo que leímos, es un acuerdo de todos de que nuestros hermanos de iglesias de igual fe y orden, de Liberia, que veo hermanos por allá que nos visitan, de iglesias de igual fe y orden, de los lagos, de Grecia, de Miramar, hay ya un común acuerdo. ¿Cuál es ese común acuerdo? Creemos lo mismo y practicamos o procuramos practicar lo mismo. Entonces, solo se requiere una carta de transferencia. Pero hay un común acuerdo también de que tiene que haber orden. Es decir, una persona, si tuvo un problema en una iglesia, primero, para ser recibido en membresía, se estudiará el caso para arreglar lo que tenga que ser arreglado. Pero la iglesia del Señor no cierra las puertas a nadie. La iglesia del Señor recibe pecadores. Sea cual sea su condición en este ejército, se recibe. Lo que se requiere es esto: compromiso de que vamos a seguir a Cristo juntos. Esto es algo importante. La Biblia nos habla de los que están de afuera y los que están adentro. La iglesia debe entenderlo. Y si nos habla de los que están afuera, algunos de los que están afuera es porque estuvieron adentro y la iglesia los tuvo que sacar. De eso tenemos relatos en la Sagrada Escritura. Entonces la iglesia recibe miembros, pero también la iglesia en su momento tendrá, siguiendo los pasos de Mateo capítulo 18, que excluir de su membresía a ciertas personas por ciertos pecados. Pero tengamos bien en cuenta eso: hay los que están adentro y los que están afuera. 1 Corintios 5, 12 y 13 nos dice: no juzgáis vosotros a los que están dentro, a los que están fuera juzgará Dios, porque había un problema ahí de inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo les dice: sacad a ese perverso de en medio de vosotros. La Biblia es muy clara que hay diferentes situaciones y cada una tiene que ser tratada en oración y con la sabiduría que Dios les dé a los ancianos para saber qué hacer en cada caso. Y hay casos que son de acción inmediata, que simplemente no puede pertenecer más porque no hay un corazón arrepentido. En otros casos tendrá que pasar por todo ese proceso a ver si hay un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos dice cómo no se maneja también la iglesia. Y ahí llegará nuestro hermano Randall, que nos estará enseñando la tercera epístola de Juan. Pero nos habla de un caso donde el que decía si se recibía a alguien o no en la iglesia era un hombre. Diótrefes, en la tercera carta de Juan, dice: no nos recibe y le enviamos, y dice: y a los que quieren recibirnos los echa de la iglesia. No hay
pastores que tengan tal derecho de echar a nadie de la iglesia. Así no funciona el ejército de Cristo. Habiendo llevado todo el proceso, si alguien debe ser excluido, será excluido. Pero no quisiéramos que nadie sea excluido de nuestro regimiento y batallón. Queremos ganarlos para Cristo y tener esa actitud de soldados. Lo que sí quisiera decir, antes de terminar, esa actitud de soldado veo que está fallando en muchos de nosotros porque parece que no estamos sabiendo lidiar con las pruebas, con el sufrimiento y las tentaciones y los ataques del diablo. Pero vimos una serie completa de que esto es una batalla. Jesucristo dijo claramente en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. O sea, este ejército es el más precioso del mundo y es el honor más grande pertenecer a este ejército. Pero aquí no venimos a jugar. Venimos a dar la batalla. Y Satanás es el enemigo y él va a ver de qué manera nos hace claudicar. Pero la Sagrada Escritura dice que el que pone su mano en el arado y vuelve a mirar hacia atrás, no es digno del rey. Con esas condiciones es que usted se presenta. ¿Va a entrar en el ejército de Cristo? Sí, tiene que ser, voy hasta el final con él, pase lo que pase. Enfrentaremos sufrimientos, enfrentaremos críticas, enfrentaremos cualquier cosa. Ataques de afuera y de adentro. Pero por eso en Efesios se nos daba Efesios 6, toda esa descripción de una armadura que tiene todo creyente. Ahí no dice solo ciertos, todo creyente. El yelmo de la salvación, un casco, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, los pies calzados con el evangelio del apresto de la paz, la espada del Espíritu. Y en todo esto que estoy describiendo, ¿no ven que eso es para ir a pelear? No se puede vivir la vida cristiana como la gente quiere, como si fuera un club de amigos. Esto es guerra. Y lamentablemente en algunas de estas guerras algunos serán heridos. Es la realidad que a veces la iglesia no parece un ejército en orden, no parecen que están levantada la bandera para ir todos juntos a la batalla. Y eso duele. Y Satanás tiene sus métodos para entorpecer que la iglesia funcione como un ejército. Y uno de ellos es sembrar la desconfianza en los que Dios puso como comandantes. Porque es Dios el que los puso, no puso pastores perfectos, no los hay. Pero si el enemigo logra que usted tenga desconfianza y haya algo contra el pastor, por más que él derrame su alma en cada sermón, ya Satanás logró hacerle a usted impermeable y nada de lo que el pastor diga le va a hacer bien. La segunda es la falta de solidaridad. Somos soldados y vamos hombro a hombro a pelear. Y el enfoque, ¿en qué tenemos que estar pensando? En Cristo y en la gloria de Cristo. En el avance del reino de Cristo. Habrá algunos detalles de cosas en las que yo lo hubiera hecho mejor y el otro lo hubiera hecho de otra manera y eso siempre va a pasar. Pero aquí no se trata de eso, es la perspectiva. ¿Para dónde va? Voy detrás de Cristo, expandiendo el reino de Cristo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, ¿lo vemos así? ¿De qué venimos los miércoles que vamos o los domingos? Deberíamos decir así, venimos de derribarle las puertas al Hades. Pero no, parece simplemente que es una actividad que se hace por ahí y que a algunos les gusta hacerla y a otros no. Es un ejército y usted debería sentirse soldado y sentirse llamado y marchar a un mismo paso. Porque también la Biblia no nos dice que los líderes de la iglesia sean inmunes o infalibles. Si de verdad hay una acusación que es pecado contra uno de ellos, la Biblia nos dice cómo resolverla. Y si un pastor debe ser destituido, lo será. Si hay pecado verdaderamente y después de todo un proceso se muestra que eso era pecado del cual no se quería arrepentir, etcétera. Pero por diferencias de opiniones no. Lo que necesitamos es unidos ir y marchar como el ejército de Cristo.
Es muy triste ver que algunos, sin darse cuenta, como lo habíamos estudiado, se ponen del lado contrario y no se dieron cuenta en qué momento, en vez de estar del lado del ejército de Cristo, favorecieron los intereses del enemigo. En todas estas batallas va a haber heridos. Imaginémonos por favor una batalla verdadera, de esas de antes, ahora no, porque todo es con bombas atómicas y así. Era ir a pelear, cuerpo a cuerpo, todos, algunos en caballos, pero otros a pie, pero era esa clase de pelea. Y en alguna de ellas, algunos de nuestros compañeros de milicia, como les llama el apóstol Pablo, van a ser heridos. ¿Qué va a hacer usted cuando es herido un compañero de milicia y ve que lo flecharon y cayó ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlo ahí? ¿Qué manda Cristo? Tiene que alzarlo a como pueda, aunque sea arrastrado, y llevarlo al médico. El médico es Cristo. Y hay entre nosotros gente a los cuales Satanás les lanzó un dardo tan terrible, y no los queremos dejar con ese dardo, sino que queremos llevarlos a donde Cristo, que les saque ese dardo y el veneno que Satanás metió, para que entonces se levante y otra vez todos juntos vamos en el nombre de Cristo, por Cristo. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis ese ejército que dice una multitud, no dice ejército, pero dice una multitud que nadie podía contar, de toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esa es la iglesia triunfante, con palmas en las manos, con ropas blancas. Ya no hace falta más armaduras, ya no hay más pleito, ya Satanás completamente vencido, el pecado completamente vencido. Pero aquí todavía no podemos tomar las palmas, tenemos que tomar las armas que Dios nos da. Y la más poderosa de ellas se llama la oración, porque después de todo eso que dice Efesios 6 de la armadura de Dios, dice orando en todo tiempo con toda oración en el Espíritu, lo cual es desconocido para muchos. Es un espacio de ir y decir ciertas cosas, pero orar en el Espíritu lo desconocen. No estoy hablando de emociones ni sentimientos, es la oración que tiene el poder de hacer el que tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Únase, pelee la batalla con nosotros, deseamos que se una con nosotros a pelear la buena batalla. La batalla de la fe, como le dice el apóstol Pablo. ¿Y cuánto pudiéramos hacer si vencemos al enemigo y sus trampas? Juntos, hermanos, juntos. Hay mucho que hacer y Dios nos puso en un lugar muy peculiar y nos sigue abriendo puertas, como eso que les digo de Mark Millan. ¿Quién lo iba a pensar y de dónde salió eso? Dios nos abre una puerta. ¿Irá usted? ¿Va a colaborar en algo? Zapote, ¿quién? Es abierto. Puede ir y colaborar allá. Puede ir. Dios pudiera levantar una iglesia allá. ¿Podría usted participar y sentir gozo el día que Dios, si es su voluntad, nos deja ver una iglesia constituida? O como les decía, si no se diera, decir, ahí estuvimos y dimos la palabra, y aquí está la lista de todos los que recibieron la palabra. ¿Qué hagan con esa palabra? No sabemos. Dios el día del juicio dirá, pero todos juntos, el que pueda y el que quiera. Nadie debe sentirse obligado, porque vemos que en la Biblia no es así. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tiene que venir el Espíritu Santo y convencerle, y así hágalo. Si no, no sirve. Pero yo soy uno que yo he dicho a Jesús, te seguiré y te voy a servir hasta el último día de mi vida. No en mis fuerzas, porque no podré hacerlo, pero Él promete darlas. Vamos a orar. Dios bendito, Dios nuestro, ayúdanos, Señor. Haz que esta tu palabra penetre en nuestros corazones y que deseemos realmente, como iglesia, unirnos y ser ese ejército en orden, con banderas levantadas, que vamos contra Satanás a derribar las puertas del Hades. Oh Señor, y haznos valientes,
porque sabemos que Satanás vendrá con sus ataques y tendremos pruebas y sufrimientos, pero todo eso no es comparable con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, dice tu palabra. Y todo sufrimiento y conflicto de ahora y pena lo vemos como una leve tribulación pasajera. Enséñanos, Señor, enséñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.